Muy buenas y bienvenidos a la cuarta píldora de la cuarta semana de la Academy. En este vídeo vamos a ver qué son los stock splits y por qué nos interesan como inversores. El índice de contenidos es en primer lugar los stock splits, en segundo lugar los reverse stock splits y en tercer lugar los efectos que esto tiene sobre el precio y sobre el valor de las acciones. Un stock split es muy sencillo de entender, es simplemente el hecho de dividir una acción en un múltiplo determinado, en este caso en 2, con la consecuencia de que su precio se divide por la misma cantidad. De forma que un accionista que tuviera una acción, por ejemplo, de esta empresa a $100, después de un stock split tendría automáticamente dos acciones de $50. Los stock splits se pueden hacer en distintos múltiplos y se suele poner stock split 1 a 2, stock split 1 a 4, 1 a 5, etc. En este caso, la mayoría de brokers suelen hacer el canje automático, siempre bajo mi experiencia, así que si tenéis dudas, comprobadlo. Y además, el objetivo que tienen las empresas para hacer este tipo de operaciones es aumentar la liquidez de sus acciones. Se puede dar el caso que tu acción crezca mucho en precio, como puede ser Amazon, las tecnológicas americanas, y la acción llega a un punto. Ahora mismo la de Google está en torno a 3.000, la de Amazon está en 3.500, en el cual inversores pequeños ya no puedan tener acceso a comprar tus acciones. Con lo cual, lo que suelen hacer las empresas para facilitarles este acceso es hacer un stock split. Sí que es cierto, y cabe destacar, que en los últimos años ha proliferado bastante una serie de aplicaciones, como por ejemplo eToro aquí en España, o Cash App y Robinhood en Estados Unidos, si no me equivoco, que permiten comprar acciones fraccionadas. Estas acciones fraccionadas, digamos que romperían esta limitación del precio de las acciones. Así que es un factor a tener en cuenta y que puede disminuir el número de stock splits en los próximos años. Por añadir algo más, si tenéis curiosidad por de dónde vienen las acciones fraccionadas, yo estuve investigando un poco porque me llamaba la atención y vi que las acciones fraccionadas surgen precisamente de este tipo de operaciones de stock splits y ahora veremos de reverse split. Pero personalmente no creo que haya tantas como para que se tengan tantísimas fracciones y tan pequeñitas en estos brokers. Entonces lo que yo pienso es que estas acciones fraccionadas de los brokers se basan en que simplemente estos brokers, los que tienen la custodia de las acciones, aunque parece que las tengas tú, son ellos. Entonces tú digitalmente puedes dividir las acciones como quieras, con lo cual si la propiedad real sigue siendo suya, ellos le pueden dar un 5% a un inversor y otro 95% a otro, por ejemplo. Entonces esa es un poco mi teoría, y os digo, sin contrastarla, porque no me ha costado bastante intentar encontrar esta información, pero es lo que pienso yo que ocurre con este tipo de acciones. Entonces, bueno, os he puesto aquí un ejemplo porque un detalle bastante interesante como inversores sobre los stock splits es que muchas veces no se puede apreciar en las gráficas de la acción. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Apple, que podemos ver cómo hizo un split de 1 a 2 en el 87, de 1 a 2 en el 2000, de 1 a 2 en el 2005 y de 1 a 7 en el 2019. Y en esta gráfica de macrotrends, que sí que refleja directamente el precio de la acción, podemos ver estas caídas bruscas en el momento en el que se produce la división. Sin embargo, en las gráficas que vemos en Yahoo Finance y en, por ejemplo, Ticker y en Google Finance, que son las que más vamos a utilizar habitualmente, el histórico de precio se ajusta automáticamente cuando ocurre un stock split, de forma que nosotros no podemos apreciarlo en el gráfico. Esto se ve muy claramente viendo que aquí, en el año 2000, el precio de la acción de Apple estaba en torno a 150 y aquí ni siquiera se ve, estaba cercano a cero. Entonces, es interesante porque en la práctica a nosotros lo que nos interesa ver no es los stock splits, es ver cuánto ha crecido la acción, y lo que nos da una visión más real de eso es esta gráfica de la derecha y no de la izquierda. Porque en términos reales, yo como accionista aquí tendría muchísimo más dinero de Apple que aquí. Bien, y luego la operación inversa son los reverse split o contra split. Estos básicamente se utilizan un poco de forma contraria, ¿no? Las empresas cuya acción ha caído mucho, por determinadas razones, les conviene y deciden muchas veces hacer un reverse split o un contra split y reducir el número de acciones, pero cada una de ellas valiendo más, haciendo justo la operación contraria. Esto ha ocurrido bastante, por ejemplo, como no, en la bolsa española y en el IBEX
donde podemos ver aquí que hay varias acciones que tienen unos precios muy bajos. Y ha sido bastante habitual en los últimos años que los bancos realicen contra-splits. Entonces, ¿por qué se puede realizar este tipo de operación? Pues bien, hay dos razones fundamentales. La primera es que ciertas acciones, ciertas empresas pueden tener un riesgo de ser deslistadas del mercado. Como ya vimos en la píldora anterior, el NYSE, por ejemplo, pone un requisito de que mínimo tienen que estar a $1. Si tu acción cae por debajo y quieres seguir en el Nasdaq, en el NYSE, tendrás que hacer un stock split. Y la otra razón, bastante importante también, es para disminuir la volatilidad de las acciones. ¿Por qué? Muy sencillo también de imaginar. En este caso, estas acciones sí que podéis ver que tienen unos múltiplos que pasan del céntimo, ¿no? O sea, que tienen decimales más allá del céntimo. Pero claro, nosotros a la hora de comprar no podemos comprar 3, es decir, no podemos comprar fracciones de céntimos. La única forma de que realmente esto tenga importancia es porque estas acciones se compran en lotes. Y comprarías 100 acciones, 200 acciones, 1000 acciones, pero no podrías comprar una acción y utilizar todos estos decimales. Entonces, lo que suele ocurrir en estas acciones con valores tan pequeños es que son mucho más volátiles de lo normal, porque un cambio de un céntimo ya supone un cambio muy grande en la cotización a nivel porcentual. Entonces, esa es otra razón por la que muchas empresas pueden decidir hacer un reverse split. Pero claro, vamos un poco a lo que nos interesa como inversores. ¿Esto nos importa? ¿Altera de alguna manera el precio a medio plazo o el valor intrínseco de las acciones? Pues bien, si nos vamos a datos empíricos, podemos ver, y esto lo viví yo personalmente en el caso de Tesla, porque era accionista, que las acciones en el momento del anuncio de un stock split subieron muchísimo. Hace poco se anunció un stock split de Nvidia y si no recuerdo mal las acciones también subieron. Sin embargo, para distinguir entre si esto es una euforia del mercado o tiene unas razones de peso, unas razones reales, lo que deberíamos hacer, en mi opinión, es buscar evidencia empírica que demuestre si a medio largo plazo la liquidez de las acciones aumenta debido a los stock splits. Como ya hemos visto en las clases, tenemos por un lado el precio de las acciones, que se podría llamar también valor de mercado, y por otra parte el valor intrínseco. Está claro que la liquidez, por así decirlo, no afectaría al valor intrínseco tal y como lo hemos definido, pero sí que afectaría al valor de mercado a medio y largo plazo, porque si una acción tiene mayor liquidez, sus costes de transacción suelen ser menores, su demanda es mayor y por tanto se paga más por esos mismos flujos de caja presentes de la empresa, con lo cual sí que podría aumentar ese valor de mercado a medio plazo. Pero para ello tenemos que comprobar que la liquidez aumenta y por lo que he investigado yo no os he puesto ningún estudio porque no he encontrado evidencia suficiente ni de que aumente ni de que disminuya. He encontrado estudios bastante contradictorios entre sí y ya os digo, nada concluyente. Entonces, simplemente os voy a comentar un poco mi razonamiento lógico y me gustaría también que cada uno de vosotros llegarais un poco pues, a una conclusión algo distinta. Por un lado, vamos a poner dos ejemplos. Si tuviéramos una acción que está cotizando a $100 en Estados Unidos, donde la gente, inversores normales, pueden comprar acciones fraccionadas con mucha facilidad, pues seguramente no afectaría al precio de la acción un stock split. En cambio, no afectaría al valor de mercado, al precio a medio o largo plazo. En cambio, si tuviéramos una acción que esté cotizando en, por ejemplo, un país, un país que no tenga este tipo de aplicaciones y que esté cotizando la acción a $10.000 y hace un stock split de 1 a 10, pues hombre, yo personalmente creo que sí que aumentaría la liquidez y sí que afectaría al valor de mercado a medio o largo plazo. Entonces, bueno, es una forma de ver que este tipo de operaciones, en mi opinión, en el caso de Tesla, no desencadenaban un cambio en el valor intrínseco ni en el valor de mercado a medio plazo de la acción y estas subidas fueron simplemente cuestión de euforia que nosotros, como inversores racionales, podríamos aprovechar para desinvertirnos y decir, si yo creo que esta acción ya está por encima del precio que yo creo que tiene, voy a venderla. Entonces, bueno, esto sería todo. Y como siempre recordar que toda la información y opiniones ofrecidas tienen un carácter totalmente educativo y no constituyen ningún tipo de asesoramiento de inversión. Ninguno de nosotros nos responsabilizamos del uso que hagáis de la información y de las opiniones contenidas en la presentación. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima clase.